Imaginen por un momento que un país entero no es solo un país, sino un enorme laboratorio, un gigantesco entorno de pruebas en versión beta. Bueno, acompáñenme en este análisis, porque hoy vamos a explorar exactamente eso, cómo Inglaterra, y específicamente la ciudad de Londres, ha funcionado históricamente como la zona cero donde las transformaciones sociales más masivas del mundo se prueban antes de exportarse al resto del planeta. Fíjense en esta cita del historiador A.P. Thompson, porque da justo en el clavo. Nos dice que esta región específica actúa literalmente como el sitio de aprendizaje empírico definitivo para el mundo. No es solo que las cosas pasen ahí por casualidad, es que ocurren en su forma más pura y destilada. Aquí tenemos la hoja de ruta para hoy. 1. El laboratorio social global. 2. Cómo se exportó el cambio físico y económico. 3. Este giro digital distópico. 4. El diseño de la ciudad de la vigilancia. Y 5. El ascenso del tecnofeudalismo. Arranquemos con el punto 1, el laboratorio social global. A ver, ¿qué tiene exactamente este lugar para convertirse en la incubadora de tantos fenómenos globales? Si lo pensamos, gran parte del secreto está en su diseño urbano, o bueno, más bien en la falta de él. A diferencia de ciudades como París, que fueron rediseñadas meticulosamente con esos enormes bulevares por Haussmann, Londres creció a un ritmo salvaje, totalmente orgánico y caótico durante una época de urbanización sin precedentes. Y este crecimiento sin filtros la convirtió en una placa de Petri natural. Básicamente, era el entorno ideal para que investigadores y pensadores hicieran observaciones empíricas en primera fila. Pasamos al punto 2, exportando el cambio físico y económico. Vamos a ver cómo se veían las pruebas de esta versión 1.0 que terminaron moldeando nuestro mundo. Vean lo rápido que avanzaron las cosas en esta línea de tiempo. Empezamos con la revolución industrial a mediados del siglo XVIII. Luego damos un salto a 1854 y esto es increíble. El doctor John Snow mapea un brote de cólera en el barrio de Soho usando analítica geoespacial. Este fue, a grandes rasgos, el primer gran hito de la ciencia de datos en la historia, estableciendo a la ciudad como la cuna de la epidemiología. De ahí saltamos a los años 60 y llegamos hasta los 80 con reformas económicas masivas. Ahora, ojo aquí, porque hay que separar dónde nace una idea y dónde se ejecuta en el mundo real. Karl Marx, por ejemplo, era de Prusia, y el neoliberalismo tiene raíces en Austria y Estados Unidos. Pero adivinen qué usó Marx como su gran base de datos. Exacto, las fábricas de Londres. Y décadas después, fue el gobierno de Margaret Thatcher el que decidió aplicar el neoliberalismo de golpe como un experimento nacional total. La ideología se importa, pero la ejecución ocurre ahí. Y esto también aplica para dinámicas que hoy vemos normales, como los cambios en el mercado inmobiliario. En 1964, la socióloga Ruth Glass inventó el término gentrificación. Ella estaba observando cómo la clase media, literalmente, invadía los barrios obreros victorianos en Islington. Ese parque inmobiliario tan particular hizo que Londres fuera el laboratorio original para un fenómeno que hoy en día está transformando ciudades en todo el planeta. Llegamos a la sección 3, el giro digital distópico. Aquí es donde avanzamos en el tiempo y vemos cómo todo transita desde probar los límites físicos a poner a prueba los límites digitales de nuestra sociedad. Pasamos de la época de Friedrich Engels, que analizaba las fábricas y la pobreza industrial a nivel biológico y físico, a ver cómo toman forma las visiones casi proféticas de pensadores ingleses como Aldous Huxley y George Orwell. El laboratorio ya no trata de poner a prueba los límites del cuerpo humano. Ahora, el objetivo es manifestar y manipular las realidades digitales en la mente de la población. Para que se den una idea de lo impactante que es esto en la práctica, hablemos del referéndum del Brexit. Este evento es considerado como la primera vez que vimos las famosas operaciones de información usadas a una escala masiva para alterar por completo una gran democracia occidental. Hablamos de la firma británica Cambridge Analytica, utilizando técnicas súper precisas de manipulación en redes sociales que sentarían las bases para campañas electorales en todo el mundo. Lo que nos lleva directo al punto 4, diseñando la ciudad de la vigilancia. Veamos cómo la capital pasó de ser un centro puramente industrial a un prototipo vivo del monitoreo masivo. Solo escuchen este número por un segundo.
691.000 cámaras de circuito cerrado en Londres. Es una cifra brutal. Si hacemos el cálculo rápido, es más o menos una cámara por cada 13 personas. Es un dato que nos muestra en la cara qué tan denso es este prototipo moderno de vigilancia, donde las calles son un escenario de recolección de datos en tiempo real. Pero claro, esto no pareció por arte de magia. Todo empezó en los años 90 con algo llamado el anillo de acero, que era estrictamente para protegerse de las amenazas de bomba del IRA. ¿Y qué pasó? Pues que esas medidas temporales de emergencia se fueron escalando hasta volverse infraestructura permanente. Hoy en día, la Policía Metropolitana está utilizando las calles como banco de pruebas para la inteligencia artificial con reconocimiento facial en vivo, escaneando multitudes enteras. Y finalmente, nuestra sección 5, el ascenso del tecnofeudalismo. Exploremos el experimento más reciente y quizás el más trascendental que está ocurriendo ahora mismo. Actualmente, esta región es considerada el estándar de oro para probar cómo la infraestructura privada puede llegar a controlar los servicios públicos. Y aquí entra este concepto fascinante del tecnofeudalismo. Básicamente, es un sistema donde gigantes tecnológicos actúen como señores feudales, extrayendo un valor incalculable de nuestras tierras digitales de datos públicos, convirtiendo los activos del Estado en su propio terreno de juego privado. Y para poner esto en una perspectiva 100% real, miren este contrato masivo de 330 millones de libras esterlinas que se llevó Palantir, una enorme empresa de tecnología de defensa estadounidense. El gobierno les entregó las llaves de la plataforma de datos federados del Sistema Nacional de Salud. Estamos hablando de una fusión entre corporación y Estado verdaderamente profunda, entregando la base de datos de salud de todo un país a manos privadas. Si contrastamos los datos de ambos lados, la tensión de este experimento queda súper clara. Por un lado tenemos el activo público más valioso que existe, el historial médico desde la cuna hasta la tumba de más de 60 millones de personas. Y del otro, vemos reportes que sugieren un acceso prácticamente ilimitado a esos registros identificables por parte de la empresa que los gestiona. Es la prueba definitiva de cómo monetizar datos de salud pública a escala masiva en la era de la inteligencia artificial. Entonces, para cerrar este análisis, hagámonos una pregunta monumental. Si históricamente este laboratorio social nos exportó tendencias globales como la industrialización, la gentrificación y el neoliberalismo, y hoy está probando la vigilancia masiva y el tecnofeudalismo en versión beta, ¿qué va a pasar exactamente cuando esta versión 2.0 se termine exportando al resto del mundo? Sin duda, un interrogante inmenso que nos deja pensando sobre cómo podría transformarse nuestra vida diaria en un futuro no muy lejano. Llegar al punto clave no siempre es fácil, pero aquí siempre buscamos el quid. Gracias por tu tiempo y por tu curiosidad. Suscríbete para más respuestas y, como siempre, gracias por estar ahí.